¿Alguna vez te has preguntado qué hubiera pasado si Kazuma hubiera formado un equipo con individuos diferentes a Aqua, Darkness o Megumin? Pues en la novela ligera tenemos una historia de esta naturaleza y canónicamente hablando ocurriría alrededor de la primera temporada, unos días después de que Kazuma haya perdido la cabeza por el general del invierno, haya conocido a Eris y después haya sido resucitado por Aqua. Kazuma quería buscar una misión sencilla para hacer en el gremio, como una de cargar equipaje, pero en ese momento escucharía un comentario que desataría su furia. ¿Mencionaste una misión de cargar equipaje? ¿En un equipo lleno de miembros con las clases más altas? ¿No puedes tomar misiones más complicadas? Eres el peso muerto reteniéndolas, ¿cierto? Hombre con la clase más débil. El que soltó este comentario era un guerrero que estaba en la mesa con sus compañeros riéndose junto a él. Su nombre era Dust. Al inicio, Kazuma estaba tomándolo de la forma más madura posible. Era cierto que sus compañeras eran de clases altas y la clase de aventurero era la más baja, por lo cual no tenía nada que reprochar a primera vista. Sin embargo, Dust continuaría soltando comentarios de que acaso Kazuma está haciendo un harem, de que cada día debe crear recuerdos maravillosos, y más personas en el gremio comenzarían a reírse. Sin embargo, aquellos que ya conocían las hazañas del grupo de Kazuma mantenían silencio. Aqua, Darkness y Megumin intentarían consolar a Kazuma mencionándole que no le prestara atención, que solamente está celoso. Pero esa última frase que dijo Dust es lo que realmente estaba molestando a Kazuma, que hacía lo posible para contenerse. Vaya, estar rodeado de clases altas debe ser maravilloso. Qué envidia saber que no conoces el sufrimiento. Oye, ¿qué te parece cambiar de lugar conmigo? ¡Las cambiaré alegremente! Espera. ¿Qué dijiste? Dije que cambiaría contigo. Desde hace un momento he estado escuchando en silencio tus burlas. Es verdad que tengo el trabajo más débil. Estoy bien con eso. Pero tú, ¿qué fue lo que dijiste después de eso, basura? Que estás con muy buenas chicas y que tendrás un harem. ¿Buenas chicas? ¿Harem? ¿Dijiste harem? ¿Acaso no tienes ojos? ¿Dónde están esas buenas chicas? ¿Acaso mis ojos están mal y no puedo ver a ninguna buena chica? En ese momento, las tres compañeras del grupo de Kazuma soltarían un grito de sorpresa y Aqua intentaría acercarse tímidamente a la espalda de Kazuma para poder intentar decir algo, pero Kazuma, que ya había explotado, le ignoró por completo. ¿Que sientes envidia? ¿Que no conozco el sufrimiento? Disculpa. Creo que el alcohol llegó a mi cabeza, pero tienes que entender desde mi punto de vista tu situación es mejor. Pero ya que dijiste que quieres cambiar, ¿qué te parece si cambiamos por solo un día, una sola misión? De esa manera, los compañeros de Dust terminarían aceptando esta sugerencia, ya que después de todo, la misión que tenían era una casa de goblins. Y viendo cómo Kazuma aceptaba alegremente, Aqua, Darkness y Megumin se quedaron boquiabiertas. Oye, Kazuma, parece estar charlando alegremente, pero ¿no preguntarás nuestra opinión también? No. Hola, mucho gusto, mi nombre es Kazuma, podrá ser solo por un día, pero por favor espero contar con ustedes. De esa manera, aunque de manera provisional, Kazuma habría conseguido un nuevo equipo. Ya de camino a la cacería de duendes o goblins, Kazuma estaría conociendo a sus compañeros, empezando por Taylor, que cargando una espada y un escudo, es de la clase paladín e igualmente es el líder del grupo. Luego estaba Rin, una maga que era capaz de utilizar magia de nivel intermedio. Y luego estaba el arquero Kid. Luego Kazuma igualmente se presentaría, mencionando si querían saber en lo que él era bueno. Aunque los tres empezaron a reírse mencionando que probablemente Kazuma no tenga que hacer nada, ya que las misiones de cacería de duendes suelen ser bastante sencillas, por lo cual él puede limitarse a cargar el equipaje y a simplemente seguir las órdenes del líder. Kazuma estaría completamente encantado con esto, ya que él siempre era el que daba órdenes en su otro equipo, algo que sorprendería a todos al escucharlo. Y a medida que se iban acercando al asentamiento de los goblins, Kazuma mencionaba cómo para variar sentía bastante seguridad en esta misión, probablemente porque sentía que sus compañeros eran competentes. Derrotar a cada goblin ya les daba 20.000 eris, y que Kazuma recibiera una parte con solo llevar el equipaje probablemente era la misión más sencilla que Kazuma había tenido hasta ahora. Pero a medida que continuaban viajando, Kazuma les advertiría que hay un enemigo acercándose, y primero que nada se sorprenderían de que Kazuma tenga la habilidad de la clase
ese ladrón de detección de enemigos. Y al no estar seguros de qué es lo que se está acercando, ante la incertidumbre, Kazuma les propondría que utilizaría su habilidad de ocultamiento para que el enemigo no los detecte, nuevamente sorprendiendo aún más al grupo. Y justamente la criatura de la que se estarían ocultando era conocida como el Cazanovatos, un monstruo muy peligroso que justamente se dedicaba atacar a grupos iniciantes. De hecho, era tan inteligente que utilizaba a los goblins y a otros monstruos de nivel bajo para poder atraer a estos aventureros. Y ciertamente, el grupo reconocía que no tenían manera de poder derrotar a este monstruo, por lo cual estaban extremadamente agradecidos con Kazuma, al punto que al notar estas habilidades que tenía, incluso empezaron a ayudarlo a llevar el equipaje por su cuenta para que Kazuma igualmente pudiera continuar con su detección de enemigos. Habiendo llegado finalmente al asentamiento de goblins, si bien el grupo igualmente quería mostrar su lado bueno, Kazuma les advertiría que la cantidad de goblins es inusualmente alta, pues usualmente uno encontraría hasta una docena de goblins, pero en este caso eran más de 30. Y ante el grito de sorpresa del grupo, los goblins los detectarían y empezarían a ir detrás de ellos. Escapar no era una opción viable, pues si lo hacían podrían encontrarse con el cazanovatos y estar rodeados de ambos lados, por lo que no tenían más opción, tenían que ponerse en formación y luchar. De repente, flechas comenzarían a caer enfrente de ellos, una lastimaría a Taylor, por lo que le pedirían a Rin que utilizara una magia para poder defenderlos, pero su encantamiento tomaría un tiempo y las flechas ya estaban en camino. Rápidamente, Kazuma utilizaría su magia de viento, Windbreath, para poder desviar la dirección de las flechas. Nuevamente, todo el grupo estaría asombrado y de esa manera Kazuma le habría dado el tiempo suficiente a Rin para hacer su hechizo, creando finalmente una cortina que haría que el viento vaya en su favor, evitando que las flechas llegaran desde ahora. Kazuma igualmente estaba emocionado, finalmente podía ver lo que era usar magia adecuadamente, el cómo los magos tienen que utilizar hechizos de apoyo. Con la defensa puesta y viendo el terreno, Kazuma rápidamente utilizaría su Create Water para poder mojar todo el piso en el que estaban los goblins. Seguido de eso, utilizaría Freeze, congelando el piso, haciendo que todos los goblins perdieran estabilidad y empezaran a caer en el suelo. El grupo miraría atónito cómo Kazuma había logrado hacer que los goblins ya no fueran una amenaza. De hecho, era extremadamente sencillo el poder deshacerse de ellos. Kazuma se sentiría completamente emocionado por el poder trabajar junto con compañeros de equipo espalda con espalda. Sacando su espada, Kazuma y Taylor se encargarían de todos los goblins que estarían intentando pararse, mientras que los demás que siguen en el suelo que no se acercan a ellos serían el trabajo de los que atacan en rango. Pero todo el grupo, guiados por el espíritu de Kazuma, estaría completamente emocionado enfrentándose a la horda de goblins. Ya de regreso después de haber tenido una exitosa misión, todo el grupo comenzaría a reírse y empezarían a alabar a Kazuma, pues nunca habían visto a nadie utilizar magia de nivel principiante de esa manera. De hecho, nadie la aprendía porque se la consideraba un desperdicio de puntos de habilidad, pero ahora Kazuma demostró completamente lo contrario. El grupo regresaba alegremente después de haber tenido una de las misiones más divertidas de goblins que habían tenido hasta ahora, y molestándoles un poco, Kazuma les recordaría que tenían que darle su equipaje. Vamos, denme sus mochilas. Como dijeron, ¿no deberían aquellos con el trabajo más débil cargar con el equipaje? Discúlpanos, fuimos malos contigo. No te menospreciaré de nuevo solo porque eres un aventurero. Lo siento, Kazuma. Por cierto, ¿por qué el que tiene el trabajo más débil de aventurero es el más activo? Esto es demasiado extraño. Kazuma, tú fuiste el mejor del día, así que será mejor que yo lleve tu mochila esta vez. Kazuma simplemente se reiría, haciéndoles notar que es una broma, con todo el grupo uniéndose en la risa con él. Pero en medio de eso, Taylor aún sentiría molestia por la herida que había recibido por la flecha en su brazo. Kazuma le diría que si bien puede aprender magia de curación, no podría evitar la infección, por lo que lo mejor es que vayan al pueblo, puedan limpiar la herida y recién ahí poder curarlo. El escuchar que Kazuma podría aprender magia de curación haría que el resto del grupo se sintiera extremadamente aún más tentado de hacer que Kazuma se uniera a su grupo, pues justamente alguien que usara magia de curación era lo que más estaba buscando este grupo. Pero Taylor les interrumpiría diciendo que Kazuma ya tiene un grupo, pero que ciertamente ahora comprende por qué Kazuma es el líder de su grupo. Y una vez que bajaron la montaña, caminarían por la vasta planicie que dirigía al pueblo. Pero en ese momento, Kid, el arquero, notaría
notaría que hay algo que se está dirigiendo hacia ellos a gran velocidad. Kazuma igualmente después lo notaría con su detección de enemigos. Lo habían olvidado, pero el cazanovatos estaba corriendo directamente hacia ellos. Ante la señal, todos comenzarían a correr lo más rápido que pudieran hacia el pueblo, pero la distancia entre ellos y el cazanovatos se estaba acortando rápidamente. No podrían llegar al pueblo a tiempo, y al estar consciente de esto, Taylor, el paladín, se daría la vuelta preparando su escudo. Rin, escapas del pueblo con Kazuma. Lo detendré. Kid me ayudará. Traigan ayuda cuando lleguen al pueblo. Es cierto, déjamelo a mí. Kazuma pertenece a otro equipo después de todo, pero hoy fue el que más se esforzó. Ahora es nuestro turno de brillar. Kazuma se sentiría conmovido por las geniales palabras que estaban diciendo sus compañeros. Rin se prepararía agarrando la mano de Kazuma para que continuaran corriendo, pero para Kazuma, aunque haya sido por solo un día, seguía siendo parte de este equipo. La opción de dejarlos atrás y escapar no existía. En ese momento, el cazanovatos estaría corriendo delante de ellos, dirigiéndose a Taylor, que ya estaba preparándose con su escudo. Kazuma nuevamente combinaría su magia, utilizaría su creación de tierra con su magia de viento, golpeando con aquella tierra en el rostro del cazanovatos justo en el momento que saltó a atacar al paladín. El monstruo se agacharía en la tierra al ser completamente enceguecido, y al no poder ver nada, ya no había amenaza que venga hacia ellos. Ahora es el momento. ¡Corran! Aún faltaba un poco para poder llegar al pueblo, pero ya no se podía sentir la presencia del cazanovatos. Cuando finalmente estaban seguros de que lo habían perdido, todo el grupo, incluyendo a Kazuma, comenzaría a reírse, probablemente por el hecho de que habían logrado escapar en la cara de un adversario poderoso. Oye, ¿qué fue eso? Kazuma, ¿qué fue lo que hiciste? Era magia de principiante, magia de principiante. Soy un aventurero, me tomó muchos puntos, pero pude aprender magia de principiante. ¿Cómo puede haber un aventurero así? Mi estómago me duele por tanto reírme. Estamos vivos, nos encontramos con un cazanovatos y sobrevivimos. Realmente no es posible. Este chico no es posible. ¿Qué tan altos son sus puntos de inteligencia? Oye, Kazuma, déjame ver tu tarjeta de aventurero. Rin notaría que la inteligencia de Kazuma es solo un poco más de lo normal, pero lo que le llamaría la atención era que sus puntos de suerte era extremadamente alta, por lo que el grupo hasta cierta forma pensaba que el les haya ido tan bien era debido a la suerte de Kazuma. Incluso estarían empezando a rezarle pensando que un poco de su suerte se pegaría a ellos. Para el momento que llegarían al gremio ya era medianoche. El grupo tenía que reportar su exitosa misión con los goblins y al mismo tiempo informar de la aparición de un cazanovatos. Kazuma, completamente animado, abriría la puerta del gremio mencionando que realmente tuvo una gran aventura hoy, pero en ese momento lo que Kazuma vería sería una escena de lo más lamentable. Aqua estaba llorando completamente mientras cargaba a Darkness, que había perdido el conocimiento y estaba mostrando el blanco de sus ojos. De hecho, se podía ver una gran marca de dientes en la cabeza de Aqua. Ella estaba completamente mojada de saliva o algo parecido. Y por otro lado, Megumin estaba siendo cargada en la espalda de Dust. Ante eso, Kazuma ya podía suponer qué es lo que había pasado, y ya que no quería escucharlo, simplemente intentaría retirarse cerrando la puerta suavemente. Pero Dust, entre lágrimas, le rogaría que no se vaya y que escuche lo que había pasado. Una vez que salieron del pueblo y Dust les preguntara sus habilidades, él de hecho elogiaría a Megumin por ser capaz de utilizar magia de explosión. Ella en ese mismo instante le diría que le haría una demostración, haciendo el hechizo en una planicie vacía. Y de repente, probablemente atraído por el ruido, iría directamente a atacarlos. Y Megumin ya estaría completamente abatida en el suelo sin poder moverse. Y cargándola desesperadamente en su espalda, en lugar de huir, Dust vería cómo Darkness correría directamente, a pesar de que no tenía armadura, a enfrentarse con el cazanovatos, llevando a ese nefasto resultado que están viendo. Sobra decir que Aqua no hizo absolutamente nada, pero Kazuma, tapándose los oídos, se daría la vuelta y simplemente diría que era momento de celebrar la formación de su nuevo equipo, con todos los demás gritando en unísono que estarían encantados de hacerlo. Pero Dust se arrodillaría admitiendo que estaba completamente equivocado, arrepintiéndose de todo lo que dijo en un inicio y rogándole por completo a Kazuma que le dejara volver a su equipo, demostrando que Kazuma es el único que puede hacer que el equipo que tiene realmente saque resultados. Y con eso llegamos al fin de la historia. Si te gustó el video, déjame tu like y suscríbete si quieres ver más videos de este tipo, y espero que podamos hablar nuevamente en otro próximo video.